Hola chicos, ¿cómo están? Les mando un video para que podamos ver juntos las características de una nueva clase de texto que tienen esta semana, que son los textos explicativos o expositivos. ¿Sí? Vamos primero al concepto. ¿Sí? Los textos explicativos o expositivos, como el nombre lo indica, son aquellos que explican, exponen un determinado tema. Se organizan en un tema, que es la idea principal, y subtemas, que son aspectos que van a ampliar esa idea principal. ¿Sí? ¿Cuáles son estos textos explicativos expositivos? Todos aquellos que nosotros leemos para aprender o estudiar, los textos de estudio, los textos de las ciencias sociales, de las ciencias naturales que leemos, son textos expositivos. ¿Sí? Vamos a la siguiente característica. ¿Cuál es la estructura? Es decir, la estructura es la organización interna que tiene un texto. ¿Sí? Tiene tres partes. La primera es la presentación, que generalmente está al comienzo, en la que anuncia el tema. Después está el desarrollo, que es el cuerpo del texto en sí, donde están todos los recursos explicativos. Y por último, un cierre o conclusión que resume el contenido del texto. Y generalmente está en el último párrafo. ¿Sí? Entonces tenemos tres partes: una presentación, un desarrollo y un cierre o conclusión. Podemos no encontrar la presentación si el texto no es muy largo, podemos no encontrar la conclusión, pero siempre vamos a encontrar el desarrollo porque es el cuerpo del texto. ¿Sí? Pasamos a la siguiente característica. Los textos explicativos se caracterizan por tener paratextos. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el concepto de paratextos. Para significa alrededor y texto ya sabemos qué significa. Es decir, que paratextos son todos aquellos elementos que van a rodear al texto, ¿sí? Con palabras o imágenes. Ejemplos de paratextos son los títulos, los subtítulos, imágenes, epígrafes, que son las explicaciones a las imágenes, esquemas, cuadros, la fuente del texto, palabras resaltadas en negrita o en color. ¿Sí? Todos estos elementos, que son los paratextos, nos ayudan a ampliar un poco la información y muchas veces nos ayuda en la prelectura para anticipar el contenido del texto. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente característica. Existen una serie de recursos explicativos que ustedes lo tienen en el para recordar. ¿Sí? ¿Cuáles son estos recursos? Definiciones, clasificaciones, descripciones, ejemplos, comparaciones, enumeraciones, vocabulario específico. Seguramente ustedes ya han podido leer en el para recordar, pero lo que yo les quiero mostrar es ejemplos de cada uno de estos recursos, cómo reconocerlos en un texto. ¿Sí? Bien, ¿cómo los reconocemos? Vamos a ver con un ejemplo. Si se fijan, acá yo seleccioné un texto que tienen esta semana, un texto explicativo de las ciencias sociales. Vamos a ver la primera característica, ¿sí? En este caso, en cuanto a la estructura, no tiene una introducción, empieza ya explicando el contenido, que es los biomas de América Latina, ¿sí? Entonces vamos directamente a los paratextos y a los recursos explicativos. Si observan, este es el cuerpo del texto, ¿sí? Todos los párrafos que conforman el texto es el cuerpo, ¿sí? ¿Cuáles son los paratextos que acompañan? El título, acá hay una palabra resaltada en negrita y con color, hay una imagen, hay un epígrafe que es la explicación de esta fotografía y hay una definición y una actividad que propone el libro. Todos estos elementos, ¿sí?, que van a rodear a este texto son paratextos. Ahora vamos a ver cada uno de los recursos, ¿sí? Vamos a comenzar con definición. ¿Qué es definir? Definir significa explicar el concepto de una palabra, es decir, ¿qué es? ¿Dónde lo podemos ver? En este párrafo, en este ejemplo que yo seleccioné, en esta parte donde dice la formación de los biomas, que son el conjunto de vegetación y animales que se desarrolla en cada región. ¿Cómo nos damos cuenta
de que está explicando un concepto, de que hay una definición, con el verbo son. Si yo pregunto ¿qué son los biomas? Acá me ayuda este verbo son o es a explicarme que se refiere al conjunto de vegetación y animales que se desarrolla en cada región. ¿Sí? Entonces, la característica principal que tiene toda definición es el verbo ser. También podemos tener otras expresiones, como por ejemplo se denomina, se llama, consiste en, son expresiones que me ayudan a darme cuenta que está definiendo. ¿Sí? Vamos a la segunda, a la que sigue. Clasificación. ¿Qué es clasificar? Clasificar es tener un concepto o una idea, pero dividirla en clases, en 2, en 3 o en 4 clases, ¿sí? En este ejemplo, si vuelven a leer, comienza hablando del bioma selva. Luego sigue hablando de los tipos de bosques. Acá tengo un concepto que es bosque, ¿sí? Ahí tengo el sustantivo bosques. Pero me lo está clasificando porque luego dice donde predominan las mismas especies de árboles como el bosque tropical y el templado. Es decir, que tengo 2 clases de bosques, un bosque tropical y un bosque templado. Por eso me puedo dar cuenta que está clasificando. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Descripción. La palabra es muy fácil, pero ¿qué es describir? ¿Sí? Describir es aportar detalles, ¿sí?, de una idea o de un concepto o de una palabra. ¿Dónde está en este fragmento estas descripciones, estos detalles? Si ustedes leen, en la segunda oración dice: este tipo de bioma tiene suelos muy ricos en nutrientes, por eso son usados para la agricultura. Me está dando detalles de cómo es el bioma, ¿sí? Entonces, describir significa dar detalles y también sus características. En este caso, está dando características de cómo son los biomas, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ejemplos. Ejemplo significa dar casos concretos de alguna idea. En el ejemplo de este párrafo, ¿a dónde está? Vamos a leerlo. Dice: en América Latina, las áreas más húmedas se ubican en el este del territorio. Por ejemplo, en la llanura de Amazonas. Es decir, está mencionando las áreas más húmedas y ofrece un ejemplo, un caso concreto de estas áreas en la llanura del Amazonas. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de estos ejemplos? Por la expresión, por ejemplo. Podemos tener una expresión que dice cómo en la llanura de Amazonas y a veces suelen aparecer también entre paréntesis. ¿Sí? Veamos el siguiente recurso explicativo. Comparación. ¿Qué es comparar? Comparar es ofrecer las semejanzas o diferencias entre 2 ideas, es decir, pensar o explicar en qué se parecen y en qué se diferencian. Entonces, ¿dónde está acá en el ejemplo la comparación? Si ustedes comienzan a leer, empiezan mencionando los territorios cálidos y húmedos, cómo son y demás. Pero luego dice, en cambio, en las áreas secas, y ofrece otra información diferente. Es decir, acá tenemos 2 ideas que está comparando: los territorios cálidos y húmedos y por el otro lado las áreas secas. Ahí está comparando. ¿Cómo me doy cuenta? Con estas expresiones que aparecen en el texto. En el ejemplo de este fragmento dice en cambio, ¿sí? En cambio es una manera de introducir la comparación, ¿sí? Vamos a la siguiente. Enumeración. ¿Qué es enumerar? Enumerar significa ofrecer como una lista, ¿sí?, de varios elementos. En el fragmento que yo seleccioné del texto de sociales está al final. Si leo, dice: entre estos están la dirección de los vientos, la altitud, el tipo de relieve y la distancia con respecto al ecuador o al mar. Acá nombré varios elementos y me ayuda a darme cuenta que están enumerados con comas.
¿sí? Entonces ahí yo me puedo dar cuenta que está enumerando varios elementos, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. Hasta acá los recursos explicativos, ¿sí? Las definiciones, las comparaciones, los ejemplos, las descripciones. Vimos también los paratextos. Ahora, una última característica es el vocabulario específico. Vocabulario significa la palabra. Y específico que está relacionado con un área de conocimiento o una disciplina y con el tema del texto. Si nuestro texto, el tema central era los biomas, todas las palabras relacionadas a biomas y a las ciencias sociales, en este caso, van a ser parte, como ejemplo, de vocabulario específico. ¿Sí? Hay muchísimos, yo seleccioné algunos nomás. Biomas, selva, biodiversidad, bosque tropical, llanura y pastizal. Pensemos vocabulario específico relacionado a una disciplina y a un contenido. ¿Sí? Si pensamos, por ejemplo, en la disciplina lengua, palabras que pertenecen al vocabulario específico de la lengua serían texto, oración, sustantivos, adjetivos. ¿Sí? En cambio, si pienso en la disciplina de matemáticas, voy a obtener otro tipo de vocabulario específico. Fracciones, decimales, ángulos, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, espero que les haya servido la explicación y que puedan resolver las actividades. Les mando un beso gigante.